Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el gran libro de La vida de Vincent van Gogh, Anhelo de vivir, de Irving Stone. Iniciamos, vamos aquí en el prólogo. Continuamos con el prólogo. Dice: Goupil compañía. Dice: Vicent tomó su sombrero y sus guantes y salió. A esa distancia del centro de Londres, el camino de Clapham tenía las casas bastante distanciadas unas de otras. En todos los jardines, las lilas y los espinos se hallaban en flor. Eran las 8:30 y Vicent no necesitaba llegar a lo de Goupil antes de las 9. Le agradaba caminar, y a medida que avanzaba, las construcciones se hacían más compactas, y en las aceras aumentaba el número de hombres que se dirigían a sus trabajos. El joven se sentía animado de los mejores sentimientos hacia todos ellos. Ellos también debían saber lo maravilloso que era estar enamorado. Se encaminó por el malecón del Támesis, cruzó el puente de Westminster, pasó frente a la catedral y al Palacio del Parlamento, y entró en la casa señalada con el número 17 de Southampton Strand, sede de la sucursal londinense de Goupil Compañía, comerciantes en obras de arte y grabadores. Mientras atravesaba la sala principal con sus gruesas alfombras y ricas colgaduras, notó una tela que representaba una especie de enorme pez o dragón contra el que luchaba un hombre. Cito: estaba titulada El Arcángel Miguel matando a Satanás. En el mostrador de las litografías hay un paquete para usted, le dijo uno de los dependientes. La segunda sala del negocio, después de pasar por el salón de pintura donde se exhibían las telas de Millais, Boughton y Turnes, estaba dedicada a grabados y litografías, y en la tercera habitación era en donde se realizaban la mayoría de las ventas. Vincent sonrió al recordar a la mujer que había efectuado la última compra del día anterior. No termina de gustarme ese cuadro. ¿Y a ti, Harry?, había preguntado su esposo. El perro se parece algo a ese que me mordió el verano pasado en Brighton. ¿No tiene alguno sin perro?, preguntó Harry. Esos animales ponen nerviosa a mi mujer. Vincent sabía que vendía obras sin valor. La mayoría de los clientes que él atendía no sabían lo que compraban y pagaban altos precios por mercadería inferior, pero ¿acaso debía eso importarle? Todo lo que tenía que hacer era vender lo más caro posible esa mercadería. Abrió el paquete, que acaba de llegar de la casa Goupil de París. Había sido enviado por César de Cook y decía: para Vincent y Úrsula Lawyer. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Le hablaré a Úrsula esta noche, cuando le dé esto, murmuró para sí. Dentro de breves días cumpliré 21 años y ya gano 5 libras mensuales. No necesitamos esperar más. El tiempo transcurría rápidamente en el salón interior de Goupil y compañía.
Vincent vendía un promedio de 50 fotografías por día, y a pesar de que hubiese preferido ocuparse de la venta de telas o aguas fuertes, se sentía satisfecho de hacer tantos negocios para la casa. Se llevaba bien con sus compañeros y juntos pasaban muchas horas agradables hablando de cosas de Europa. Siendo más joven, su carácter había sido mal atraído y evitaba las amistades. La gente lo consideraba algo extraño y excéntrico, pero Úrsula lo había transformado totalmente. Ella le había infundido el deseo de ser agradable. Era como si le hubiese hecho descubrir una nueva naturaleza, enseñándole la alegría de la vida diaria. A las 6 cerraba el negocio. Cuando Vincent se retiraba, lo detuvo el señor Obach. He recibido carta de su tío Vincent Van Gogh, en la cual me habla de usted, díjole. Quería saber cómo se desempeña aquí, y yo le contesté que usted es uno de los mejores empleados nuestros. Se lo agradezco mucho, señor. No tiene por qué. Después de las vacaciones de verano, quiero que deje la sala interior y se ocupe de litografías y aguafuertes. Eso significa mucho para mí en este momento, señor, pues pienso casarme. Sí, es una verdadera sorpresa. ¿Y cuándo será? Para este verano, creo. En verdad, aún no había pensado en la fecha. Perfectamente, muchacho. Estoy muy contento, a pesar de que acaba de tener un aumento de sueldo a principios de año. Espero poder aumentarle de nuevo para su regreso del viaje de bodas. Excelente. El amor crea al amor según su imagen. Voy a ir a buscar el cuadro, señorita Úrsula, dijo Vincent después de cenar, empujando su silla. La joven vestía un lindo traje de falla verdosa, bordada. ¿Escribió algo tan amable para mí?, preguntó. Sí. ¿Quiere traer una lámpara? Iremos a colgarlo en el jardín de infantes. La joven hizo una graciosa mueca y mirándolo de soslayo repuso. Debo ir a ayudar a mamá. ¿Quiere que lo hagamos dentro de media hora? Vincent, con los codos apoyados sobre la cómoda de su cuarto, se miraba al espejo. Nunca le había preocupado su figura. En Holanda aquello parecía carecer de importancia. Había notado que, en comparación con los ingleses, su rostro y su cabeza eran grandes. Tenía ojos hundidos y nariz fuerte y ancha, la frente amplia y algo prominente y cejas espesas. Su boca era sensual, sus mandíbulas fuertes y el cuello grueso denotaba claramente su origen holandés. Se alejó del espejo y sentóse al borde de la cama. Había sido criado en un hogar austero y nunca había amado antes, ni siquiera conocía lo que era el flirt. En su amor por Úrsula no había ni pasión ni deseo. Era joven, idealista, y estaba enamorado por primera vez. Echó un vistazo a su reloj. Solo habían transcurrido 5 minutos. Los 25 que tenía que esperar se le hacían interminables. Sacó de su bolsillo una nota de su hermano, Theo, que había llegado con la carta de su madre, y volvió a leerla. Theo era 4 años menor que él,
y ocupaba el puesto que Vincent había dejado vacante en la casa Goupil de la Haya. Theo y Vincent, al igual que su padre Theodorus y el tío Vincent, eran hermanos inseparables. El joven tomó un libro y, apoyando en él una hoja de papel, empezó a escribir a su hermano. Sacó del cajón de la cómoda unos bosquejos que había hecho del Támesis y los colocó en el sobre para su hermano, así como una fotografía de la joven con la espada de Jacques. ¡Caramba!, exclamó de pronto. Me olvidé de Úrsula. Miró su reloj. Ya estaba atrasado 15 minutos. Se pasó un peine por la cabeza. Tomó el grabado de César de Cook y abrió la puerta. Creí que se había olvidado de mí, dijo Úrsula al verlo llegar a la salita. Trajo mi cuadro, ¿puedo verlo? Quisiera colgarlo antes de que lo viera. Está ya la lámpara ahí. Mamá la tiene. Cuando regresó de la cocina, la joven le dio un chal de seda para que la ayudara a colocárselo sobre los hombros. El contacto sedoso lo hizo estremecer. En el jardín el ambiente estaba perfumado por las flores de manzanos. El camino estaba oscuro y Úrsula colocó su mano sobre la manga del traje negro de Vincent. Una o dos veces tropezó y, haciéndose con más fuerza del brazo del joven, soltó una carcajada, riéndose de su propia torpeza. Él no comprendía que podía encontrar de gracioso en sus tropiezos, pero le agradaba oír su risa en la oscuridad. Le ayudó a abrir la puerta de la escuelita y la dejó pasar delante. Colocando la lámpara sobre la mesa, preguntó: ¿Dónde quiere que lo colguemos? Sobre mi escritorio, ¿no le parece? En la habitación que antes había sido una glorieta, había unas 15 sillas bajas y algunas mesitas, y en un extremo de ellas se hallaba una pequeña plataforma con el escritorio de Úrsula. Ambos de pie, uno al lado del otro, discutían la colocación del cuadro. Vincent estaba nervioso y dejaba caer los clavos sin lograr clavar ni uno en la pared. Mientras tanto, ella se reía. ¡Qué torpe! Déjeme, yo lo haré. Tomó el martillo y empezó a trabajar con movimientos gráciles y seguros. Vincent sintió deseos de tomarla en sus brazos para terminar de ese modo el engorroso asunto de su degradación, pero no tuvo oportunidad de hacerlo, pues la joven se movió tanto de un lado para otro, admirando el cuadro y charlando, que no le daba tiempos para nada. Entonces: él también es amigo mío, ¿verdad?, dijo. Siempre tuve deseos de conocer a un artista. Vincent trató de decir algo cariñoso que le hubiera facilitado su declaración, pero la joven le volvió la cabeza. La luz de la lámpara ponía un extraño fulgor en sus ojos y el óvalo de su rostro se destacaba en la oscuridad. Hubo una pausa. El joven humedeció varias veces sus labios resecos y Úrsula, después de mirarlo por encima de su hombro, corrió hacia la puerta. Temeroso de dejar pasar su oportunidad, corrió tras de ella. La joven se detuvo debajo del manzano en flor. «Úrsula, por favor». Ella lo miró temblando ligeramente. La noche estaba oscura y fría, y las estrellas brillaban en el firmamento. Había dejado la lámpara en la habitación, y la sola claridad que les llegaba provenía de las ventanas de la cocina.
El perfume de Úrsula parecía marearlo. La joven se envolvió friolenta en su chal y cruzó sus brazos sobre el pecho. «¿Usted tiene frío?», dijo Vincent. «Sí, es mejor que entremos». «No, se lo ruego, yo». La joven lo miró con ojos extraños. «Señor Van Gogh, creo que no comprendo. Solo quería hablarle. Yo, ahora no. Estoy temblando. Quería que usted supiese. Hoy me han ascendido. Trabajaré en la sala de litografías. Es mi segundo ascenso del año». Úrsula dio unos pasos hacia atrás, se abrió el chal y permaneció descubierta sin sentir más el frío de la noche. «¿Qué es lo que usted trata de decirme, señor Van Gogh?», inquirió. Advirtiendo la frialdad de su tono, Vincent maldijo su torpeza. De pronto, su emoción desapareció y se sintió tranquilo y dueño de sí mismo. «Estoy tratando de decirle algo que usted ya sabe, que la amo con todo mi corazón y que solo seré feliz si usted acepta ser mi esposa». Vincent notó la sorpresa de la joven ante su dominio repentino y se preguntaba si debía tomarla en sus brazos. «¿Su esposa?», exclamó por fin. «Pero, señor Van Gogh, es imposible». Él la miró sorprendido a su vez. «Ahora soy yo quien no comprende. Es extraordinario que usted no lo sepa. Hace más de un año que estoy comprometida». Largo rato permaneció imposibilitado de hablar. «¿Quién es él?», preguntó por fin con voz contenida. «¿No lo conoce? Es el joven que ocupaba su cuarto antes de que usted viniese. Creí que lo sabía». «¿Y cómo iba a saberlo? Yo creí que se lo hubieran dicho». «¿Por qué me lo ocultó durante todo el año, sabiendo que me estaba enamorando de usted?», dijo con voz en la que no se notaba ya vacilación. «¿Acaso es culpa mía que usted se haya enamorado de mí? Yo solo quería ser amiga suya. ¿Vino él a visitarla desde que estoy aquí?». «No, vive en Gales. Vendrá para las vacaciones de verano». «¿Hace más de un año que no lo ha visto? Entonces, ¿ya lo ha olvidado? A quien ama usted ahora es a mí». La tomó violentamente en los brazos, besándola en la boca, a pesar suyo. Saboreó la dulzura de sus labios y el perfume de su cabello pareció intensificar aún más su amor. «Usted no lo ames a él, Úrsula, no lo ames a él. No te dejaré. Serás mi mujer. No puedo perderte. No te dejaré hasta que lo olvides y te cases conmigo». «¿Casarme con usted?», exclamó. «No puedo casarme con todos los hombres que se enamoran de mí. Déjeme o llamo». Forcejeó para liberarse de su abrazo y corrió adelante por el camino oscuro. Cuando llegó al umbral de la puerta, se volvió hacia él y le dijo: «Pelirrojo, estúpido». Olvidemos. A la mañana siguiente, Nain subió a llamarlo. Bajó pesadamente de la cama y comenzó a afeitarse con desgano. Úrsula no apareció durante el desayuno y Vincent se encaminó a su trabajo sin haberla visto. Le parecía que toda la gente con quien se cruzaba por la calle estaba triste y solitaria como él.
Ni siquiera notó los árboles en flor, ni el sol, que sin embargo brillaba con más esplendor que el día anterior. Durante el día vendió 20 copias en color de la Venus Anadimone de Ingres. El beneficio producido por estas ventas era importante para la casa Goupil, pero a Vincent ya no le interesaba. Se sentía impaciente con los clientes. Ninguno era capaz de diferenciar una obra de arte con un cuadro sin valor. Al contrario, todos elegían cosas ordinarias. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio en su humor, pues si bien nunca había sido muy alegre, se esforzaba en ser agradable y simpático. ¿Qué bicho habrá picado al ilustre miembro de la familia Van Gogh?, se preguntaban unos a otros. Supongo que se habrá levantado de mal lado de su cama. Tonto. Él no tiene motivo de preocupación. Su tío Vincent Van Gogh es dueño de la mitad de la galería Goupil de París, Berlín, Bruselas, La Haya y Ámsterdam. El viejo está enfermo y no tiene hijos. Todos dicen que dejará su fortuna a Vincent. Qué afortunados son algunos. Y eso no es nada. Su tío Hendrik Van Gogh posee importantes casas de arte en Bruselas y Ámsterdam. Y otro tío, Cornelius Van Gogh, es el director de la firma más importante de Holanda. Todos saben que los Van Gogh son los comerciantes en cuadros más importantes de Europa. Llegará el día en que nuestro amigo pelirrojo controlará todo el arte continental. Esa noche, cuando Vincent entró en el comedor de los Lawyers, encontró a Úrsula y a su madre que hablaban en voz baja. En cuanto lo vieron llegar, se callaron. Úrsula corrió a la cocina. «Buenas noches», dijo la señora de Loyer con una expresión extraña en sus ojos. Vincent cenó solo en la gran mesa del comedor. El golpe que había recibido lo había dejado anonadado, pero no vencido. No estaba dispuesto a admitir su negativa. Úrsula debía olvidar a aquel otro hombre. Transcurrió casi una semana antes de que se le presentara la ocasión de hablar con ella a solas. Durante esa semana había comido y dormido muy poco y se sentía muy nervioso. En las galerías sus ventas habían disminuido mucho. Sentía más dificultad que nunca en encontrar las palabras cuando quería hablar. Después de la comida del domingo, siguió a Úrsula al jardín. «Señorita Úrsula», dijo, «temo haberla asustado la otra noche». Ella lo miró con sus grandes ojos fríos, como si estuviese sorprendida de verlo a su lado. «Bah, no importa, no tiene importancia, olvidemos. Quisiera olvidar que he sido brutal con usted, pero lo que le dije es verdad». El joven adelantó un paso, pero ella se retiró. «¿Por qué hablar de esto?», dijo. «Ya lo he olvidado todo». Y trató de alejarse, pero Vincent la contuvo. «Debo insistir, Úrsula. Usted no sabe cuánto la amo. Lo desgraciado que he sido durante la semana pasada. ¿Por qué huye de mí? Tengo que entrar. Creo que mamá espera visitas», dijo la joven. «Usted no puede amar a ese hombre», insistió Vincent. «Yo hubiera notado algo en sus ojos».
Lo siento, pero tengo que irme, señor Van Gogh. ¿Cuándo dijo usted que se iba a Holanda de vacaciones? En el mes de julio. Magnífico. Mi novio tiene justamente las suyas para ese mes y necesitamos su cuarto. Nunca permitiré que usted sea suya, Úrsula. Tendrá que dejarme tranquila. De lo contrario, mamá dice que deberá buscarse otra pensión. Durante los 2 meses que siguieron, trató de disuadirla, pero inútilmente. Su antiguo carácter volvió a manifestarse. Si no estaba con Úrsula, quería estar solo, a fin de que nadie se interpusiera entre sus pensamientos y ella. Era brusco con los clientes y cada vez se tornaba más sombrío y taciturno. Llegaron al fin sus vacaciones de julio. No quería alejarse de Londres por más de 2 semanas, creyendo que mientras él estuviera en la casa, Úrsula no amaría a nadie más. Entró en la salita donde Úrsula y su madre estaban sentadas y notó la mirada significativa que cambiaban entre ellas. Solo llevaré una maleta conmigo, señora Lawyer, dijo. Dejaré todo lo demás en mi cuarto. Aquí tiene usted el dinero correspondiente a las 2 semanas que estaré ausente. Creo que sería mejor que usted sacara sus cosas, señor Van Gogh, dijo la señora. ¿Por qué? He alquilado su habitación a partir del lunes próximo. Creemos más conveniente que usted viva en otro lado. Se volvió con mirada interrogadora hacia Úrsula. Sí, explicó la señora. El novio de mi hija ha escrito que desea que usted se aleje de esta casa. Lo lamento, señor Van Gogh, pero creo que hubiera sido preferible que usted no hubiese venido nunca aquí. Oh, muy interesante. Los Van Gogh. Theodorus Van Gogh esperaba con su coche a su hijo en la estación de Breda. Llevaba su pesado abrigo eclesiástico de amplias solapas, camisa blanca almidonada y ancha corbata negra que solo dejaba visible una angosta franja de su alto cuello. Su semblante era muy característico. Tenía el párpado derecho que bajaba mucho más que el izquierdo, cubriéndole casi el ojo. Y mientras los labios del mismo lado eran gruesos y sensuales, los del derecho eran finos y secos. Su mirada pasiva parecía querer decir: heme aquí. Hasta el día de su muerte, jamás logró comprender por qué su carrera no había sido más exitosa. Le parecía que hubiera debido ser llamado a desempeñar un puesto importante en Ámsterdam o La Haya. Sus feligreses lo llamaban el hermoso clérigo. Era un hombre muy educado, amante de la naturaleza, de hermosas cualidades espirituales y servidor infatigable de Dios. No obstante, hacía 25 años que se hallaba olvidado en el pueblito de Zundert. Era el único de los 6 hermanos Van Gogh que no se había destacado en su carrera. La rectoría de Zundert, donde había nacido Vincent, era de madera y estaba situada del otro lado de la plaza del mercado. Detrás de la casa tenía un jardín con varias acacias y canteros llenos de flores. La iglesia, también de madera, estaba escondida entre los árboles detrás del jardín. Era pequeña, tenía 2 ventanas góticas a ambos lados
y una docena de bancos. Al fondo se encontraba la escalera que conducía a un viejo órgano de mano. Era un lugar austero y sencillo, dominado por el espíritu de Calvino y su reforma. La madre de Vincent, Ana Cornelia, lo aguardaba, atisbando desde la ventana, y abrió la puerta antes de que el coche se detuviera. Desde el primer instante que lo vio, su amor maternal le hizo comprender que algo andaba mal. «Mi querido hijo», murmuró, estrechándolo en sus brazos, «mi Vincent». Sus ojos azules parecían ora grises, ora verdes, y tenían una expresión afectuosamente inquisitiva, como temerosa de juzgar con demasiada premura. Ana Cornelia Carbentus había nacido en La Haya, donde su padre tenía el título de encuadernador de la corte. Los negocios de Williams Carbentus estaban florecientes, y cuando fue designado para encuadernar la primera constitución de Holanda, su fama se extendió por todo el país. Sus hijas, muy bien educadas, se casaron, una con el tío Vincent van Gogh, hermano de Theodorus, y la tercera con el conocido reverendo Strickers de Ámsterdam. Ana Cornelia era una buena mujer, no veía perversidad en el mundo y no la conocía. Solo creía en la debilidad de la tentación y en el dolor. Theodorus van Gogh también era un buen hombre, pero comprendía la perversidad y la condenaba sin miramientos. El comedor quedaba en el centro de la casa de los Van Gogh, y ahí, después de la cena, se reunía toda la familia alrededor de la mesa. Ana Cornelia se sentía preocupada por Vincent. El muchacho estaba delgado y nervioso. «¿Algo anda mal, Vincent?», preguntó después de cenar. «No pareces estar muy bien». El joven echó una mirada a sus tres hermanas, Ana, Elizabeth y Wilmien, que se hallaban sentadas en derredor de la mesa y que eran completamente extrañas para él. «No», contestó brevemente. «¿Te agrada Londres?», preguntó su padre. «Si no te agrada, hablaré con tu tío Vincent. Estoy seguro que podría transferirte a París». Vincent se agitó. «No, no hagas nada de eso. No quiero dejar a Londres». «Como gustes», repuso Theodorus. «Esa muchacha debe tener la culpa», se dijo su madre para sus adentros. El pueblito de Zundert estaba rodeado de bosques de pinos y robles y de hermosa campiña. Vincent pasaba sus días caminando solo por los campos y únicamente parecía encontrar placer en dibujar. Bosquejó el jardín desde todos sus ángulos, la plaza del mercado, tal como se veía desde la ventana de la rectoría, la puerta de entrada de la misma. Era la única forma en que lograba alejar a Úrsula de sus pensamientos. Theodorus siempre había lamentado de que su hijo mayor no hubiese seguido la carrera religiosa como él. Un día en que habían ido ambos a visitar a un campesino enfermo, mientras caminaban a través del campo iluminado por los últimos rayos solares, el rector dijo a su hijo: «Mi padre también fue rector, Vincent, y yo siempre había esperado que tú seguirías la misma carrera. ¿Y qué te hace suponer que no la seguiré? Ya sabes que si te decides, podrías ir a vivir con tu tío Jan en Ámsterdam mientras cursas los estudios en la universidad.
el reverendo Stricker se ha ofrecido para dirigir tu educación. ¿Me aconsejas que deje las galerías, Gopil? No, de ningún modo, pero si no te sientes feliz ahí, tal vez, lo sé, pero por el momento no tengo intención de dejar mi empleo. El día que emprendió el viaje de regreso a Londres, su padre y su madre lo acompañaron hasta Brenda. ¿Debemos seguir escribiéndote a la misma dirección?, preguntó Ana Cornelia. No, voy a mudarme. Me alegro que dejes a los Lawyers, dijo su padre. Esa familia nunca me gustó. Tenía demasiados secretos. Vincent se irguió sin contestar. Su madre le colocó una mano afectuosa sobre el brazo y, procurando de que su marido no la oyese, le dijo: no te sientas desgraciado, hijo mío. Algún día encontrarás una buena muchacha holandesa. Esa Úrsula no hubiese sido conveniente para ti, créeme. El joven se quedó pensativo. ¿Cómo había adivinado su madre? Usted es un campesino tosco. De regreso a Londres, Vincent alquiló una pieza amueblada en Kensington New Road. La dueña de la pensión era una señora anciana que se acostaba regularmente a las 8. La casa era muy tranquila y todas las noches el joven tenía que hacer grandes esfuerzos para no correr a casa de los Lawyers. Cerraba la puerta de su dormitorio, proponiéndose firmemente a acostarse, pero a los pocos minutos una fuerza misteriosa lo hace salir a la calle y dirigirse a lo de Úrsula. Permanecía largo rato mirando las ventanas detrás de las cuales se hallaba su amor, y si bien sufría mucho al sentirla tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, sufría aún más si permanecía en su pieza. Su sufrimiento lo hacía más sensible al sufrimiento de los demás y lo tornaba intolerante con todo lo que fuese ordinario. Sus ventas eran casi nulas en la galería, y cuando los clientes le pedían su opinión sobre los cuadros que habían decidido comprar, no se privaba de decirles lo horrible que los encontraba. Y como es de suponer, la gente partía sin comprar. Los únicos cuadros que le agradaban eran aquellos en que se expresaba el sufrimiento. Durante el mes de octubre, Vincent tuvo que atender a una imponente matrona con cuello de encaje, tapado de piel y sombrero de terciopelo con plumas, que le pidió le enseñara algunos cuadros para su nueva residencia en la ciudad. Quiero lo mejor que tienen ustedes en el negocio, dijo. No se preocupe por el gasto. Aquí tienen las dimensiones de las habitaciones. En el comedor hay 2 paneles de 50 pies. Luego, en la gran sala, durante la mayor parte de la tarde, estuvo tratando de venderle algunos grabados de Rembrandt, una excelente reproducción de los canales de Venecia, de Turner, algunas litografías de cuadros de Tis Marris y otras de Corot y Daubigny. La señora demostraba pésimo gusto y desechaba todo lo que se le presentaba de valor. A medida que pasaban las horas, Vincent se exasperaba más y más, considerando a esa mujer como el prototipo de la ordinariez. Bien,
exclamó por fin la señora satisfecha. Creo que hice una magnífica elección. Si usted hubiera elegido con los ojos cerrados, posiblemente no hubiese podido elegir peor, dijo Vincent sin poder contenerse. La mujer se puso de pie ofendida y mirándolo de arriba abajo exclamó: Usted no es más que un tosco campesino. Y salió como si le hubiesen infligido el peor de los ultrajes. El señor Obach estaba esperado, pero Vincent exclamó: ¿Qué le pasa a usted? Arruinó la mejor venta de la semana e insultó a esa mujer. Señor Obach, repuso el joven, ¿quiere contestarme a una pregunta? Y bien, pregúnteme lo que quiera. Yo también tengo algunas cosas que preguntarle. Vincent señaló los cuadros elegidos por la clienta. Pues bien, ¿cómo puede justificarse un hombre que pierde su única vida vendiendo cuadros horribles a gente estúpida? Obach no trató siquiera de contestar. Si sigue así, dijo, tendré que escribirle a su tío que lo transfiera a otro lado. No puedo permitirle que arruine mi negocio. ¿Cómo es posible ganar tanto dinero vendiendo cosas tan feas, señor Obach? ¿Y por qué solamente la gente que no sabe reconocer una tela auténtica de un mamarracho tiene dinero para comprar? ¿Será porque su dinero los ha tornado insensibles a la belleza? ¿Y por qué los pobres, que son capaces de apreciar una obra de arte, ni siquiera poseen un centavo para comprar una reproducción? Obach elevó la vista extrañado. ¿Eso es socialismo o qué es? Cuando el joven llegó a su cuarto, cogió un volumen de Renan que se hallaba sobre su mesa y lo abrió a la página señalada. Para obrar de acuerdo a este mundo, leyó: hay que morir dentro de uno mismo. El hombre no está en este mundo para ser feliz ni honrado. Está en él para realizar grandes cosas para la humanidad, para alcanzar la nobleza y sobreponerse a la vulgaridad del ambiente en que se desarrolló la existencia de la mayoría de los individuos. Una semana antes de Nochebuena, los Lawyer colocaron un lindo arbolito de Navidad en la ventana de la salita. 2 noches más tarde, Vincent, al pasar delante de la casa iluminada, vio que había mucha gente adentro y oyó la risa de los invitados. Los Lawyer ofrecían su fiesta de Navidad. El joven corrió a su casa, se afeitó apresuradamente, se vistió con esmero y regresó lo más pronto que pudo a Clapham. Era Nochebuena. En el aire flotaba el espíritu de bondad y el perdón. Subió las escaleras y llamó a la puerta. Oyó los pasos tan familiares que cercaban y la puerta se abrió. La luz de la lámpara le iluminaba el rostro en pleno. Miró a Úrsula, que vestía una chaqueta verde sin mangas y de las que se escapaban muchos encajes. Nunca la había visto tan hermosa. Úrsula, dijo. La expresión que se reflejó en el rostro de la joven pareció repetirle todas las cosas que le había dicho aquella noche en el jardín. Váyase, murmuró por fin, y cerró la puerta de golpe.
Al día siguiente se embarcó para Holanda. La época de Navidad era el momento de mayor trabajo en la Galería Goupil, y el señor Obach escribió al tío Vincent diciéndole que su sobrino había partido de vacaciones sin siquiera dejar unas líneas de explicación. A raíz de ello, el tío Vincent decidió trasladar a su sobrino a la casa central de las Galerías Goupil en París, pero Vincent anunció con tranquilidad que estaba harto del comercio, lo que hirió y asombró profundamente a su tío. Este declaró que no se ocuparía nunca más de su sobrino. No obstante, al poco tiempo le consiguió un empleo en la librería de Blusset y Brand en Dordrecht. Esta fue la última relación que tuvieron tío y sobrino entre sí. En Dordrecht permaneció casi 4 meses. No estaba ni contento ni descontento. Todo lo dejaba indiferente. Un sábado a la noche tomó el último tren de Dordrecht a Oudenbosch y de ahí caminó hasta Zundert. Hacía una noche espléndida y a pesar de la oscuridad podía distinguir a lo lejos los grandes y perfumados bosques de pinos. El paisaje le recordaba un cuadro de Bonner que su padre tenía colgado en su estudio. Entre las nubes que cubrían el cielo percibíanse algunas estrellas. Cuando llegó a Zundert apenas amanecía y las alondras cantaban a lo lejos de los campos de trigo. Sus padres comprendieron que atravesaba por un momento difícil. Después del verano, la familia se trasladó a Eten, pueblito a pocos kilómetros de distancia, donde Teodorus había sido nombrado rector. Ese pueblo tenía una linda plaza con olmos y además un ferrocarril lo unía a la importante ciudad de Breda. Para el rector significaba un leve ascenso. A principios de otoño fue necesario pensar en tomar una decisión. Úrsula aún no estaba casada. El comercio no te conviene, Vince, le dijo su padre. Tu corazón te conduce hacia el servicio de Dios. Lo sé, padre. Y entonces, ¿por qué no vas a estudiar a Ámsterdam? Me agradaría, pero ¿vacilas aún? Sí. Me resulta difícil explicarme. Dame un poco más de tiempo. En esos días, su tío Jean vino de paso a Eten. En Ámsterdam tengo una pieza que te espera, Vincent, díjole. El reverendo Stricker ha escrito que puede conseguirte buenos maestros, añadió su madre. Sabía que sería muy provechoso para él estudiar en la Universidad de Ámsterdam. Las familias de Van Gogh y Stricker estaban dispuestas a ayudarlo, tanto pecuniariamente como con libros, consejos y simpatía. Pero no lograba decidirse. Úrsula estaba en Inglaterra, soltera aún. En Holanda había perdido completo contacto con ella. Hizo venir unos periódicos de Inglaterra y contestó a varios avisos hasta que finalmente obtuvo un puesto de preceptor en Ramsgate, pequeño puerto a 4 horas y media de tren de Londres.
Vamos aquí ya para el final del prólogo. Ramsgate e Isleworth. La escuela de Mr. Stroker está ubicada en medio de un terreno. ¿Qué más? La escuela de Mr. Stroker está ubicada en medio de un terreno cercado de barrotes de hierro. Tenía 24 alumnos entre 10 y 14 años. Vincent debía enseñarles francés, alemán y flamenco, además de vigilar a los niños durante sus recreos y ocuparse de su aseo. En pago recibía casa y comida, pero ningún sueldo. Ramsgate era un lugar melancólico, pero se avenía a su estado de ánimo. Inconscientemente había llegado a amar su dolor como si fuese su compañero querido. Gracias a él, Úrsula estaba constantemente a su lado. Si no podía estar con la muchacha, no le importaba dónde estaba. Todo lo que pedía era que nadie se entrometiese entre él y la pesada saciedad con que Úrsula embotaba su mente y su cuerpo. ¿No podría usted pagarme, aunque fuese una suma pequeña, Mr. Stroker?, preguntó Vincent, aunque fue solo para tabaco y pequeños gastos. De ningún modo, repuso Stroker. Puedo tener maestros a montones por solo casa y comida. Cuando llegó el sábado, Vincent partió muy temprano para Londres. Era una caminata larga y el día se mantuvo caluroso hasta la noche. Por fin llegó a Canterbury. Descansó a la sombra de los grandes árboles que rodeaban la catedral y luego prosiguió su ruta. Algo más lejos volvió a encontrar un grupo de árboles cerca de un lago y se instaló debajo de ellos durmiendo hasta las 4 de la madrugada, hora en que el canto de los pájaros lo despertó. Por la tarde llegó a Chatham y a pesar de su cansancio se dirigió directamente a casa de los Lawyers. No podía aquietar los precipitados latidos de su corazón. Apoyándose contra un árbol con un dolor indescriptible en su interior, permaneció ahí mirando la casa de su amada. Al fin se apagó la lámpara que brillaba en la ventana de la salita de Úrsula y poco después la de su dormitorio, quedando la casa en tinieblas. Haciendo un esfuerzo, Vincent se alejó por el camino de Clapham y cuando ya no pudo distinguir más la casa del ser que tanto amaba, le pareció que la volvía a perder. Cuando se imaginaba su casamiento con Úrsula, ya no pensaba más en ella como la esposa de un floreciente comerciante de obras de arte. La veía como la fiel compañera de un evangelista, ayudando a servir a los pobres. Casi todos los fines de semana partía para Londres, pero le resultaba difícil estar de regreso para las clases del lunes. A veces caminaba toda la noche del viernes y del sábado con el solo objeto de ver a Úrsula salir de su casa y dirigirse a la iglesia el domingo en la mañana. No tenía dinero para comer ni para pagarse una cama, y al llegar el invierno tuvo que sufrir mucho por el frío. El lunes por la mañana, cuando regresaba a Ramsgate, estaba exhausto, hambriento y helado, y necesitaba toda la semana para reponerse. Después de algunos meses consiguió un puesto mejor en la escuela metodista de Mr. Jones en
Isleworth. Mr. Jones era pastor de una importante parroquia. Tomó a Vincent como maestro, pero pronto lo transformó en una especie de cura de campo. Otra vez tuvo Vincent que cambiar todo el cuadro que se había forjado en su mente. Úrsula ya no era la esposa de un evangelista, sino la de un párroco campesino que ayudaba a su marido en la parroquia, tal como su madre hacía con su padre. Le parecía que Úrsula lo miraba con aprobación, feliz de que hubiese abandonado la estrecha vida comercial y se hubiese dedicado a servir a la humanidad. Ni siquiera por un instante pensaba que el día de la boda de Úrsula se aproximaba cada vez más. Para él, aquel otro hombre no existía. Siempre se decía que la negativa de Úrsula se debía a alguna falta suya que debía reparar. ¿Y cómo repararla mejor que sirviendo a Dios? Los alumnos de la escuela de Mr. Jones eran de Londres y Vincent fue encargado de ir a la capital a cobrar las mensualidades. Como la escuela era sencilla, los niños pertenecían al barrio pobre de Whitechapel. Vincent fue de familia en familia escuchando el relato de sus miserias. Había bendecido aquel viaje a Londres que le permitiera pasar delante de la casa de Úrsula a su regreso, pero el relato de las tristezas de los habitantes de Whitechapel lo conmovieron tanto que le hicieron olvidar regresar por Clapham. Volvió a Isleworth sin un céntimo para Mr. Jones. Cierto martes a la tarde, durante los servicios religiosos, el pastor simuló gran fatiga e, inclinándose hacia su ayudante, le dijo: «Estoy cansadísimo, Vincent. Sé que usted estuvo escribiendo sermones, ¿verdad? Háganos escuchar uno de ellos. Quiero darme cuenta si usted podría ser un buen ministro». Vincent subió temblando al púlpito. Su rostro enrojeció violentamente y no sabía qué hacer con las manos. Buscó en su memoria las bellas frases que había escrito, pero solo pudo articular palabras entrecortadas y hacer gestos torpes. «Bastante bien», díjole Mr. Jones. «La semana próxima lo enviaré a Richmond». El día que tuvo que ir a Richmond era hermoso y magnífico. El camino que debía seguir lindando al Támesis, con sus enormes castaños que se reflejaban en el agua. Los feligreses de Richmond escribieron a su pastor que les agradaba el joven predicador holandés, por lo cual Mr. Jones decidió brindar a Vincent la oportunidad de formarse una carrera. La iglesia de Turham Green también estaba bajo el dominio de Mr. Jones. Su congregación era importante y difícil, y si Vincent se desempeñaba satisfactoriamente ahí, estaría calificado para predicar desde cualquier púlpito. Para su sermón, Vincent eligió el Salmo 119:19. «Soy un forastero en el mundo. No ocultes tus mandamientos de mí». Habló con fervor, sencillo. Su juventud, su fuego, el poder que emanaba de su vigorosa figura y de sus penetrantes ojos impresionaron fuertemente a la congregación. Muchos se acercaron a felicitarlo y él les estrechó la mano sonriendo. Y en cuanto todos se hubieron retirado, emprendió camino hacia Londres. En el camino lo sorprendió una gran tormenta. Había olvidado su sombrero y su sobretodo,
pero a pesar de estar calado hasta los huesos, continuó avanzando rápidamente. Por fin, había vencido. Se había encontrado a sí mismo. Pondría su triunfo a los pies de Úrsula para compartirlo con ella. Continuaba lloviendo torrencialmente. A lo lejos, Londres se dibujaba sombrío sobre el cielo oscuro y parecía un grabado de Dürer con sus torres y construcciones góticas. Siguió avanzando a pesar de que la lluvia le chorreaba por el rostro, entrándole por el cuello. Cuando llegó frente a la casa de los Lawyers, ya era tarde. Del interior de la misma salían ráfagas de música y todas las ventanas estaban iluminadas. En la calle, varios coches esperaban. Vincent notó que en la salita la gente bailaba. Un coche, parado frente a la puerta, esperaba pacientemente con su cochero protegido por un enorme paraguas. «¿Qué sucede?», preguntó el joven extrañado. «Un casamiento», le contestaron. Vincent se apoyó contra el carruaje, mirando anonadado hacia la casa. Después de algún tiempo se abrió la puerta del frente y apareció Úrsula del brazo de un joven, alto. Los invitados salieron al porche y, riendo, arrojaron arroz a la pareja. Vincent se ocultó detrás del coche en el mismo momento en que Úrsula y su esposo subían a él. El cochero dio un ligero chasquido con el látigo y el vehículo comenzó a moverse. Vincent corrió detrás de él y apoyó su frente contra la ventanilla trasera. Úrsula, fuertemente rodeada por los brazos de su esposo, tenía los labios unidos a los suyos. Algo pareció quebrarse en el interior de Vincent. El hechizo estaba roto. Nunca creyó que sería tan fácil. Regresó a Isleworth bajo la lluvia, arregló sus cosas y partió de Inglaterra para siempre. Bueno, aquí termina el prólogo de lo que es nuestro libro de La vida de Vincent van Gogh, Anhelo de vivir, de Irving Stone. Aquí concluimos lo que es la lectura del día de hoy. Estamos en nuestro club de lectura. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.